Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Eh? Empezó el mes de diciembre, el 1 de diciembre. Vamos a continuar estudiando aquí el libro, la segunda carta de Pedro, segunda carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, y comenzaremos en unos breves minutos. Estamos bien atrasaditos, pero bueno, estamos atrasados. Pero de todos modos, vamos a hacer las cosas bien como Dios quiere que nosotros lo hagamos. Segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a comenzar. Capítulo 2. Aquí vamos a hablar acerca de que tenemos que tener cuidado con los falsos maestros. Este es un llamado a la vigilancia que debemos tener con los falsos maestros. En este pasaje, Pedro advierte sobre la aparición de falsos maestros en la iglesia que distorsionan la verdad de Cristo, introduciendo herejías destructivas. El apóstol describe su carácter, sus prácticas engañosas y el juicio que le espera, recordando la fidelidad de Dios en salvar a los justos y juzgar a los malvados. Este sermón ayudará a los cristianos a discernir la verdad de la palabra de Dios frente a las enseñanzas erróneas que pueden encontrar en su vida diaria. Les tentará mantener su fe arraigada en la escritura y estar alerta ante la influencia de doctrinas que contradicen el evangelio. El sermón enseña la importancia de la vigilancia espiritual contra los falsos maestros y la necesidad de mantenerse firme en la fe verdadera. Nos recuerda que la responsabilidad de discernir la verdad recae sobre cada creyente guiados por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. A lo largo de las Escrituras, Cristo es presentado como la verdad suprema. En este pasaje, Pedro nos recuerda que es crucial sostener el evangelio puro y no dejar que enseñanzas falsas socaven el sacrificio y la resurrección de Cristo, lo cual es el fundamento de nuestra fe. Este es un capítulo complejo y debemos compararlo con la epístola de Judas, donde se utilizan algunas de estas mismas frases. El peligro de los falsos maestros es tan grande que el Espíritu Santo usa tanto a Pedro como a Judas para advertirnos, así que es mejor que prestemos atención. Por favor, por favor, por favor, tengan en cuenta que un falso maestro no es una persona que enseña falsa doctrina por ignorancia. Se lo voy a ver repetir. Por favor, tengan en cuenta que un falso maestro no es una persona que enseña falsa doctrina por ignorancia. En el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 24 al 28, dice así. Llegó entonces a Feceón judíos que llamaban a Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente del Espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo vieron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Cuando Apolos quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron
escribieron a los discípulos que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó a muchos, a los que por la gracia habían creído, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando con las escrituras que que Jesús era el Cristo. Apolos, Apolos enseñó erróneamente el mensaje y el bautismo de Juan, pero no era un falso maestro. Muchos de los grandes líderes de la iglesia de los siglos pasados han sostenido interpretaciones de asuntos menores que quizás no creemos que son bíblicas. Aún así, no podemos llamarlos falsos maestros. Los falsos maestros son creyentes profesos que conocen la verdad, pero que deliberadamente enseñan mentiras con la esperanza de promoverse a sí mismos y obtener ganancias financieras de sus seguidores. Son capaces de vivir en pecado para complacerse a sí mismos. Utilizan medios engañosos y tuercen la palabra de Dios para que se ajuste a su fantasía. Esos son los falsos maestros, los falsos profetas. Su condenación, vamos a ver aquí que es acerca de la condenación que van a tener ellos aquí en el libro Segunda de Pedro, capítulo 2, del versículo 1 al 9. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducían herejías destructoras, negando incluso al Señor que lo compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguían, muchos seguirán su consensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. En su avaricia los explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso ni su perdición dormida. Porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas, reservados para juicio. No al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. También condenó la destrucción de la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Además, rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque es justo por lo que vea y oiga mientras vivía entre ellos. Diariamente sentía su alma justa atormentada por las iniquidades de ellos. El Señor, pues, sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día de juicio. Pedro, Pedro abre esta sesión declarando que los falsos maestros están destinados a aparecer, pero finalmente serán condenados por Dios. El versículo 1 resume los métodos de los falsos maestros. Aparecen, aparecen entre el pueblo como miembros de la iglesia, trabajan en secreto, bajo la cubierta de la hipocresía, pretendiendo ser lo que no son, introducen sus falsas enseñanzas junto a la verdadera doctrina y luego reemplazan la verdad con sus mentiras. Sus vidas niegan lo que sus labios enseñan. En otras palabras, la herejía no es simplemente falsa doctrina, es una vida falsa basada en una falsa doctrina. Lobos con piel de ovejas es la forma en que nuestro Señor los describió. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes como vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.
Por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos. Más bien, hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recordamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros, fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Desafortunadamente, la falsa enseñanza será más popular que el camino verdadero. Pero entonces Jesús dijo que la levadura de la falsa doctrina permearía toda la masa, toda la masa. Les digo, les digo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y encendió y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. La gente elegiría seguir a sus falsos maestros porque se exaltan a sí mismos en lugar de a Cristo. Y a mucha gente le encanta adorar a personas populares y exitosas. Además, el camino falso facilita vivir en pecado mientras se pretende practicar una vida religiosa. Palabra fingida en el capítulo 2, versículo 3. Significa palabras falsificadas o palabras manufacturadas, fabricadas. La palabra griega es plastos, de donde obtenemos la palabra española plástico. Estos falsos maestros se apartan de la palabra de la Biblia dada por el Espíritu y fabrican sus propias palabras para que se ajusten sus propias doctrinas. Toman palabras bíblicas familiares y fabrican nuevos significados para ellas. Usan nuestro vocabulario, pero vacían estas palabras de significado espiritual. No es lo que dice un maestro, sino lo que dice decir lo que cuenta. No es lo que dice un maestro, sino lo que dice es lo que cuenta. Estos falsos maestros serán destruidos. Y Pedro cita 3 ejemplos del Antiguo Testamento para probarlo. Los ángeles que pecaron y ahora están encarcelados en el tántaro. Eso significa de la palabra traducida como infierno. El mundo antes del diluvio y las ciudades de Sodoma y Gomorra, en cada uno de estos casos, las personas involucradas tenían una forma de religión, pero no la verdadera fe que pudiera la vida, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Antes de que Cristo regrese, habrá mucha religión en el mundo, pero no será la verdadera fe en él. Pero también señala que Dios es capaz de preservar y liberar a sus verdaderos santos, como lo hizo con Noé y su familia y con Lat. Noé es un símbolo de judíos creyentes que serán preservados a través de la distribución. Lot representa a los santos de la iglesia que serán arrebatados antes de que comience la destrucción. Estos falsos maestros pueden parecer exitosos y prodigio, pero uno de estos días Dios lo destruirá. Tenemos que ver su carácter. Tenemos que ver su carácter. Vamos a ver cómo nosotros podemos ver los caracteres aquí en Segunda de Pedro, capítulo 2,
del versículo 10 al 16. Especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad, atrevidos, obstinados, no tiemblan cuando blasfemen de las majestades angélicas, cuando los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio en furioso contra ellos delante del Señor. Pero estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de los que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas, sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Cuentan con deleite andar en placeres disolutos durante el día. Son manchas inmundancias, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con ustedes. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables. Tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Son hijos de maldición. Abandonando el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, pero fue aprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. En el versículo 11, el versículo 10 al 11, habla acerca de qué? Del orgullo. Son orgullosos los profetas. Desprecian cualquier tipo de dominio o autoridad. Dios ha establecido el dominio en este mundo, el gobierno humano, la jefatura en el hogar, el liderazgo en la iglesia, pero los falsos maestros quieren hacer las cosas a su manera y rechazan el orden de Dios. Incluso los ángeles no desprecian las autoridades dadas por Dios. Habla, en el versículo 12, habla acerca de la ignorancia. Acerca de la ignorancia. Los falsos maestros están voluntariamente ciegos a lo que enseña la Biblia. Los falsos maestros están voluntariamente ciegos a lo que enseña la Biblia. Llaman a los cristianos evangélicos incultos y a la teología bíblica anticuada. Tiene características de lujuria, tienen lujuria, lo quieren todo para ellos. Aquí lo podemos ver esto en el versículo 13 y el 14. La doctrina incorrecta y la vida incorrecta van de la mano. Los falsos maestros viven en el lujo y seducen a personas inestables que son atraídas a sus enseñanzas. Es trágico como el hombre de Cristo ha sido deshonrado por los líderes religiosos que viven en pecado mientras intentan ayudar a otros a encontrar al Señor. Son avariciosos también, son avariciosos. De la avaricia habla aquí, del versículo 15 al 16, habla acerca de la avaricia. El versículo 3 se señala que los falsos maestros usan palabras falsificadas para explotar a la gente. En el versículo 18 dice que usan grandes palabras altisonantes. Desafortunadamente, a muchas personas inestables que se deleitan en seguir a esos charlatanes religiosos sin darse cuenta de que estos maestros están vaciando su bolsillo mientras envenenan sus vidas. Pedro cita a Balaam como un ejemplo. Era un profeta que usó dones para ganar dinero y llevarle a Israel pecado. Sus afirmaciones, las afirmaciones de los falsos profetas, lo vamos a ver aquí desde el versículo 17 hasta el 22, que esta es la segunda de Pedro,
capítulo 2, del 17 al 22. Estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, sus condiciones posteras vienen a ser peor que la primera. Si pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolos conocidos, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Sucedido a ellos según el proverbio verdadero. El perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo. Prometen, prometen a sus seguidores satisfacción, pero no sacian su ser espiritual. Qué inútiles son los pozos sin igual, sin agua. Estos maestros, con sus grandes palabras altisonantes, ¿qué hacen? Dan la apariencia de ser veraces y útiles, pero resultan ser nubes impulsadas por el viento. Hermosas, pero de ninguna ayuda para las personas sediantes. Millones hoy están haciendo religiones falsas que prometen ayuda, pero no pueden dar ninguna. Solamente ayudan a los predicadores, a las personas que están haciendo esas falsas iglesias. Los falsos maestros prometen libertad, pero llevan a la gente a la esclavitud. Pedro usa un poco de sarcasmo aquí. ¿Cómo pueden las personas que son esclavas del pecado liberar a alguien? ¿Cómo una persona que es esclava del pecado puede liberar a alguien? Bien, eso no se lo cree nadie. En el versículo 12 llamó a estos maestros bestias brutas y ahora claramente los nombra como cerdos y perros. Por favor, ten en cuenta que Pedro en los versículos 20 al 21, porque si después, fíjate aquí lo que dice aquí en el 20 al 21, estamos en el capítulo 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 21. Porque si después de haber escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, sus condiciones posteriores vienen a ser peor que la primera. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que le fue dado. No está hablando de alguien que pierde la salvación, porque eso contradiría lo que escribió en la primera carta, capítulo 1, del versículo 3 al 5, donde dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se machinará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe de ustedes, mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Primera de Pedro 2:25. Pedro compara a los cristianos con ovejas, no con perros o cerdos. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián
de sus almas. El cristiano ha recibido la nueva naturaleza y ha sido liberado de la corrupción del mundo. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. No tienes que preocuparte de que una abeja coma vómito o se revuelque en la inmundicia, porque una abeja es un animal limpio. Pedro está describiendo a falsos cristianos, personas que simplemente lavan los contaminantes del exterior, y esta es una reforma religiosa, pero nunca recibe la naturaleza en el interior. Puedes lavar a un perro o a un cerdo, pero el animal no cambia su naturaleza básica. Estas personas conocían el camino de la justicia y tenían conocimiento de la obra de Cristo, pero no la recibieron personalmente en sus corazones. Su contaminación externa fue lavada, pero la corrupción interna todavía estaba allí. Estos profesores, pero no poseedores, parecían experimentar la salvación, pero con el tiempo volvieron a la vida que se adaptaba a su naturaleza. Los perros, los perros vuelven al vómito, los cerdos vuelven al fango. Como perro que vuelve a su vómito, es el necio que repite su necedad. Vivimos en una época de falsos maestros. Podemos destacarlos por su exaltación de sí mismo en lugar de Cristo, sus charlas falsificadas y grandes palabras altisonantes, su énfasis en ganar dinero, sus grandes afirmaciones de que puede cambiar a la gente y sus vidas ocultas de mujeres y pecado. Por el momento no podemos detenerlos, excepto enseñando la palabra con sinceridad, pero un día Dios los pondrá y los juzgará. La gran idea, la gran idea de esta clase aquí es cómo los seguidores de Cristo debemos estar siempre en guardia contra las enseñanzas erróneas, manteniendo nuestra fe y esperanzas centradas en la verdad del Evangelio. Entonces tenemos que tener cuidado con las personas que a veces que nos enseñan cosas que no vienen de acuerdo con lo que dice la palabra. Y una de las cosas que yo siempre he dicho y siempre voy a seguir diciendo, de que si yo digo cualquier cosa que viene contrario a la palabra de Dios, no me hagan caso a mí, no me hagan caso a mí, háganle caso a lo que dice la palabra. Muchas veces que nosotros podemos cometer el error, pero hay personas que cometen los errores, ¿para qué? Para lucrarse de las personas. Tenemos que tener cuidado con los falsos maestros y más y más y más en este tiempo. Muchas iglesias, muchos profetas, muchas personas que se llaman, que dicen que son profetas, muchas personas que se dice que son los sacerdotes y muchas personas que están haciendo las cosas que aparentemente parecen de Dios, pero no son de Dios. Están que jugando a la iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a eso. ¿Cómo lo podemos hacer? Estudiando la palabra de Dios y sabiendo lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Así que ya yo voy a terminar ya y espero que hayan aprendido un poquito, un poquito mucho de lo que le he enseñado. Ahí nos vemos.